El corazón es el órgano por excelencia, y el cual, lo que tiene su contextura, con su contextura o apariencia, es un órgano que su actividad funcional es generar esa actividad de bomba. Lo que hace es generar esos fenómenos de impulso de sangre a dos sitios especialmente anatómicos, como es a nivel de los pulmones y luego a través de estos vasos sanguíneos de tipo elástico o vasos sanguíneos grandes, que lo que van es empezar a generar esa conducción y posteriormente la distribución a todo el cuerpo de la sangre. Es un órgano que es de apariencia muscular y que él en su interior tiene espacios que se llaman cavidades, hecho que no como sucede en otros órganos, que realmente son unas paredes de solamente de sostenimiento, y hace que son las paredes de mucho menor diámetro, excepto unas paredes que son más consistentes y que tienen mucho más espeso por el tipo de actividad que se realiza. El corazón hay una serie de parámetros, digamos, en los órganos, en los cuales los regulariza tanto en el sexo masculino y femenino, no en todos, pero sí en algunos que son significantes, y que en el momento del desarrollo fetal se tiene una variabilidad de medidas y de peso establecido, digamos, por semanas. Y luego ya en el ser humano, pues ya del recién nacido, adolescente, el adulto y en la etapa senil, y existen también unos parámetros de medidas. Eso significa que en el momento de tener la necesidad de hacer un análisis macroscópico del corazón, ante ejemplo el espesor que debe tener la pared de alguna de sus cámaras, el peso y el mismo aspecto, pues va a determinar si ese corazón con solo el aspecto macroscópico tiene un hecho de registro anormal. E igualmente son parámetros que se utilizan mucho en las ayudas diagnósticas, como es en una ecografía, como es en las resonancias, que nos permiten tener unos parámetros para nosotros determinar si ese corazón tiene alguna alteración de tipo anatómico. Bueno, se establece en promedio que más o menos en el adulto tiene unos 12 centímetros de longitud y 9 centímetros de ancho, de largo, perdón, 12 centímetros de longitud y 9 centímetros en el punto más ancho que le corresponde a una zona determinada del corazón, porque el otro aspecto anatómico termina en una forma de punta. Más o menos hay un promedio entre 250 a 300 gramos, y regularmente, como se hace referencia en casi todos los órganos, en el sexo masculino hay un poco más más que de tamaño, es de peso, sin que sea muy significante, pero es un parámetro que se establece dentro de unos márgenes. Bueno, sabemos muy bien que el corazón está localizado en la cavidad torácica, a nivel del mediastino, y que va desde el esternón hasta la región dorsal, que es a nivel de la columna vertebral, y que por un hecho de aspecto anatómico y ante el cual hay algunas, digamos, justificaciones o razones, el por qué se encuentra incluido dentro de los pulmones, y que es por la cercanía que requiere para poder generar ese tipo de circuito que es dependiente de su aspecto funcional para generar el transporte de este fluido sanguíneo. Y el hecho de que se encuentre entre ambos pulmones, por eso como que teóricamente se hace el comentario de que de acuerdo a la posición que tiene, por eso el pulmón izquierdo no tiene 3 lóbulos, sino 2 lóbulos,
porque el otro espacio lo está generando o ocupando el corazón. Él está soportado sobre el diafragma y hecho que clínicamente en algunas situaciones tiene algo de importancia, y es en un momento que se esté dando alguna situación anormal del corazón, hace que por continuidad y por continuidad de terminaciones nerviosas se genere algún tipo de sintomatología a nivel del diafragma, e inclusive extendida hacia el nivel del epigastrio. Ejemplo, en momentos que se esté dando un infarto agudo del miocardio, hecho que en algunas situaciones genera confusión, porque el paciente genera una manifestación clínica a nivel del epigastrio. E inclusive la sensación por el tipo de estimulación nerviosa no es de opresivo, que es como sabemos que se genera en forma significativa el dolor que hace referencia cuando hay algo de lesión a nivel de músculo cardíaco. Y a diferencia a nivel de lo que sucede en el epigastrio, que es ese dolor de tipo urente. Yo creo que eso con respecto a los dolores, a los tipos de dolores, lo han manejado en algún momento, Andrés, ¿cierto? Andrés Felipe. Eso lo han visto. A ver, ¿se acuerda de algunos tipos de dolores? El dolor cólico, bueno, un ejemplo, Andrés, dolor cólico, ejemplo. El tipo menstrual, otro. El cólico que se produce, por ejemplo, en la contracción de las vísceras huecas, como es, ejemplo, a nivel de colon, a nivel de contracción del intestino delgado, por ejemplo, es también otro. Vigela, dice el biliar, es muy significativo ese dolor de tipo biliar, que es un dolor que se produce a nivel del hipocondrio derecho y que es referido al paciente con ese término, con ese nombre, tengo un cólico, ¿cierto? Listo. Igualmente también, como nos dice Laura, el dolor de tipo renal genera eso. Bueno, espera un momentico, espérate un momentico, yo miro allí algo. Karen Sofía. Delgado se acaba que hace energía. Daniel Delgado. Oiga, Daniel está muy de malas, pues. ¿O no? Ah, no, mentira, no le ha pasado eso. Es Daniel Alexander. Parte del día del 21. No conexión el día 29 de abril. Listo, gracias. Bueno. Doctor, ya hace ratico le envié las diapositivas, entonces para que revise, por favor, si las llegaron. Listo, vamos a mirar ya. Perdón, no era este. Perdón, tampoco. No. No, pero ahí está todavía el 16 de abril. Ah, qué pena. No he dicho nada. Esteban Reguifo, no. Espérate que yo me subo. Listo, Ricardo, ya la recibí. Muchas gracias. Ahorita las bajo y las reviso, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Listo, doctor. Bueno. Sofía Ayala. Doctor. ¿Dónde está Sofía? Que no la veo. Aquí, doctor. No la veo. Yo no soy del grupo, doctor. Sofía no, sí es del grupo. Sí, yo sé que no es del grupo, sino por lo que usted acaba de comentar, Karen Sofía Ayala Girón, lancinante, entonces quería hablar sobre eso, es por eso. Sí, señor. Es un dolor tipo lancinante que se asemeja cuando... Sofía, Karen, que no la veo.
Ay. Ujú. Andrés la está gozando. Se movió Karen. Karen. No, pues, ¿qué pasó? Bueno, Estoy aquí, doctor. pero no la veo, Karen. Sí, doctor, no me puede ver. ¿Por qué no? Porque no me gusta. Bueno, Karen, de pronto le hago el comentario. Yo creo que a principio del semestre fue determinante el comentario que hice, que eso no es una opción, eso es una obligación, tener tanto el micrófono como la cámara en el momento que se solicite. Eso no es algo de otro tipo, sino que es una condición normal que se genera el hecho de uno ver la persona que está hablando. Qué pena pues con usted, pero eso no es una razón. No tiene ninguna validez esa razón, Karen. No es que me guste o no me guste, no es que me guste o no me guste estar en clase, no es que me guste o no me guste participar, eso es una obligación. Creo que yo fui muy claro al principio del semestre y si quiere pues ante eso pues coméntele pues como al coordinador con respecto a esa situación, Karen. ¿Sí? Entonces, ¿me entendió, Karen? No me conteste. Sí, doctor. Claro que sí. Bueno, entonces, pues considero pues que si no estaba esta posibilidad, pues no es de estar en el salón. Eso no es una opción. Paula, Valentina. No, listo, Karen, ya. Haga la averiguación, mujer, y luego entonces ya toma la decisión, ¿sí? Doctor, ya estoy en cámara. No, pero ya te puede salir la cámara, no hay ningún problema. Okay. Siempre te pregunta, habla con el doctor, con el coordinador y le pregunta si es algo. Paula, Valentina. A ver, nos acordamos de más de dolor. Queremos un poquito esculcar con respecto a eso. Otro tipo de dolor. Opresivo. Ya lo hablamos, el opresivo, el urente, que es el que se genera en esa sensación de quemazón y que es un signo muy frecuente que se da a nivel del epigastrio por alguna patología de tipo a nivel del estómago. Bueno, hablamos de los cólicos, que son los que se dan por ejemplo en las vísceras huecas y el paciente ni siquiera hay que preguntar, dice, vengo porque tengo un cólico. Como nos dijo, por ejemplo, creo que fue Ricardo, el dolor, por ejemplo, de tipo menstrual, o dolor, por ejemplo, cuando hay una laceración de las vísceras. Y que Miguel Ángel comentó la vesícula biliar en los casos en que hay un proceso de obstrucción por litiasis y que genera ese tipo de dolor, e inclusive también se hizo el comentario a nivel de patología renal, cuando hay un proceso de litiasis que obstruye la salida del flujo filtrado y genera por distensión ese tipo de dolor. Entonces, le quería preguntar si sabemos el nombre de otros tipos de dolores y sobre todo lo que eso representa. No. Diga, no hay ningún problema. Me dicen, no, pues en este momento no se me ocurre ninguno. Bueno, Andrea, tranquila, Pablo. Andrea. Sí, doctor. Cuénteme. ¿Cómo, doctor? Qué pena, es que... ¿Cómo, mujer? No me escucho. Andrea, ¿qué me decías? ¿Doctor? Que si me Sí, podía, por favor, decías? repetir, es que estaba escuchando un poco entrecortado. Bueno. Sofía, Urbano. Hola, Doc. Buen Hola, día. mujer. Cuéntame. Algo que podamos como socializar, Sofía. Doc, pues tal vez con lo de la compañera que hizo mención sobre el dolor lancinante, creo que era. Sí. Lancinante. Ajá, ese es conocido como un dolor agudo de tipo punzante.
que en ocasiones podríamos encontrarlo, o creo que lo relaciono con, pues tal vez con un dolor que me haya dado a nivel intercostal. A veces cuando dicen, es que parece que tuviese un espasmo o como un aire recogido, y es como que uno se mueve hacia un lado y se siente el dolor punzante. Entonces quería pues como hacer definición de ese. Y pues se dice que se limita siempre en una zona o en un punto. Bueno, perfecto, Sofía. Johan Bedoya. Venga, yo porque lo tengo. Johan, él está. Sí está en el grupo. Es que lo tengo aquí resaltado por algo. Johan Bedoya. Doc, ¿Sí? pues en el grupo de exposición no. Y tampoco. No estoy hablando de exposición, estoy hablando del grupo, del salón. ¿No? No. Es que yo tengo aquí varios signos como en él, como si él no perteneciera o algo. Entonces no estoy seguro. Bueno, debe ser que no, ¿cierto? ¿No se acuerdan de él? No, Doc, yo creo que él como que sí estuvo tal vez en el programa, pero Pero se retiró. no, Sí, no debe ser sabría él. decirle. Bueno, sí, debe ser eso. Sí, porque tengo ojo a averiguar si está en el salón. María José Cabrera. María José. Sí, doctor, aquí estoy. ¿A dónde que no la veo? Necesita que prenda mi cámara también. Bueno, María José, y no, ya que me contestó, pues de una. Ahí tiene unas señitas por aquí. Aquí en la hoja de vida, que no contesta. ¿Por qué, doctor? Yo no sé por qué tengo aquí. Tiene un 5 y por ahí dice que no contesta cuando la llama. ¿Será? Pues la clase pasada no contesté, pero porque se me trabó el computador y no sé, no me servía. Bueno, listo. Listo, María José. Sí, doctor, ¿para qué me necesita? Ay, mujer, qué pena con usted. No, tranquila. No tengo por qué incomodarla. Listo, mujer. Profe, una pregunta. Sí. Esto, pues es que se me ocurrió y le pregunté por el chat. ¿El meteorismo intestinal se podría considerar como un dolor tipo cólico? O sea, todo tipo que distienda las vísceras podría ser percibido por los pacientes como un dolor tipo cólico. Sí, ya había visto Miguel Ángel, no le había respondido. Eso es también, no tanto el meteorismo, porque no necesariamente el meteorismo va a generar distensión, solamente puede ser movimiento. Entonces, en forma tal como el meteorismo, no es un tipo de dolor. Listo, Sí. gracias. Bueno. Sí. Bueno, pues muchachos, pues creo que cree y vamos a ver si eso creo que está quedando registrado. O sea, lo de usted nunca es una opción, es una obligación. Ustedes en este salón no son una opción. Es obligación participar y tener presente, y lo que yo estoy preguntando es una obligación o de buscarlo o de responderlo de lo que fuere. Pues ahí sí, no sé, y por eso le aclaro, María José, que yo usted no la necesito para nada. Simplemente la estoy llamando porque estamos entalando un tema en el cual usted iba a formar parte de un tema el cual estamos socializando. Entonces espero que le quede claro que yo pues no necesito para nada, pues, ¿sí? Me parece un poquito desafiante Sí, la señor. respuesta. Qué pena ser tan sincero, pero eso me está sonando como algo desafiante y no tiene por qué hacerlo.
Si le molesta a mujer, se puede retirar del salón, no hay ningún problema. No, doctora, a mí no me molesta, tranquilo, sino No, que pues entonces, no por eso, sabía para si que no se necesitaba que sienta prendiera mi incómoda aquí. cámara o... Mujer, se lo dije desde el principio. ¿De acuerdo? Daniel Felipe Prada. Sí, doctor. Hola, Daniel, buenas tardes. Daniel, Hola. continuamos. Es que estamos haciendo un poquito de socialización con respecto a los tipos de dolores, ya que estamos hablando de esa vecindad que tiene el corazón con el diafragma. Y me quiero referir y hago insistencia porque es una patología que se confunde fácilmente y ustedes van a estar en un servicio de urgencias, en un servicio de consulta externa, en la calle, en cualquier sitio, donde un paciente va a comenzar a presentar un dolor de inicio súbito y es un dolor que lo hace muy manifiesto, que le va a generar angustia y que factiblemente si nosotros, digamos, no tenemos, digamos, como ese sentido de pertenencia y la curiosidad, se nos puede pasar por alto. Ejemplo, un paciente que llegue a un servicio de urgencias por una sintomatología aparentemente de tipo gástrico y nosotros lo vamos a subvalorar y lo vamos a manejar como tal y que de pronto sea un infarto del miocardio, que el paciente regrese al momentico con un infarto y el paciente se nos de que fallezca. Y la verdad que es un hecho que se genera en los servicios de urgencia con relativa frecuencia. Y es bajo nuestra responsabilidad el hecho de determinar en qué momento nosotros debemos hacer otro tipo de condiciones, o del examen físico, de condiciones para determinar si este paciente está cursando o no con un infarto agudo del miocardio. Y por eso estamos hablando un poquito de los tipos de dolores. Ya mencionamos, para no volver a repetir, el dolor opresivo, el dolor urente, el dolor lacerante, el dolor de tipo cólico, y ahí vamos. ¿Qué otro tipo de dolor conocemos, Daniel? El dolor exquisito. Ese dolor exquisito. Hábleme de él. Pues el dolor exquisito normalmente se encuentra en la neuralgia del trigémino, ¿verdad? Sí. Y se describe como que es instantáneo y es agudo. Ajá. Es un dolor que es muy agudo, sí, es un dolor de tipo neurítico y usted, o sea, ¿eso lo encontró en algún sitio de la literatura donde habla de ese tipo de dolor exquisito? No, recuerdo que algún compañero lo dijo en clase y usted lo dijo hace un año. Le estamos viendo patología, en la introducción a la patología, si no estoy mal. Bueno, Daniel, hágame un favorcito. Pégueme una buscadita en cualquier sitio, en cualquier página con respecto a ese tipo de dolor, ¿sí? Sí, Y me hace la seña apenas lo averigüe, ¿sí? Listo, Daniel. Doctor, Sí, una pregunta. sí. ¿La angina de pecho se considera como un dolor o un signo característico? No, mujer, es un dolor. Resulta que la angina de pecho, hay 3 variedades que se llaman la angina de Prinzmetal, la estable y la inestable. Y ambas es porque se está sucediendo un colapso parcial o total de una de las arterias coronarias, ¿cierto? Y la más frecuente es la de estable y es el paciente que ya tiene su lesión a nivel de la coronaria, que ya hay, por ejemplo, un ateroma en ese sitio y la está obstruyendo parcialmente, pero que él está caminando o está haciendo algún tipo de ejercicio y comienza a presentar el dolor. Y es el mismo tipo de dolor, el dolor de tipo opresivo en ese sitio, inclusive que se irradia, que sabemos que es irradiar, ¿cierto? Sí, que se irradia, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo o el miembro superior izquierdo. Igualmente se sucede con la angina de Prinzmetal, que esa es, no hay un daño vascular, no hay un ateroma, sino lo que sucede es por estimulación de tipo adrenérgico, hay una contracción de la arteria coronaria. Y la inestable es en la cual la placa y el daño ya está insignificativo y a eso se le llama como un preinfarto, porque ya se está generando algo de lesión en las células. No hay muerte celular, pero sí ya está generándose lesión. Entonces, la angina de pecho es un tipo de dolor. Se produce también con un tipo de dolor, que es el mismo dolor de tipo opresivo. Hago comentarios, por ejemplo, tipo dolor, el pulsátil. Valentina Suárez.
Valentina. Buenas tardes, doctor. Hola, Valentina. Mujer, ¿has escuchado o has vivido alguna vez ese dolor que se llama pulsátil? Sí, señor. Cuénteme cómo es. Se siente literalmente como latidos. Se siente como pulsaciones o como latidos. Es algo que es muy característico de los sitios donde hay una alteración de la circulación sanguínea y por eso se genera ese tipo de dolor. Y es muy de lo que llamamos, por ejemplo, la jaqueca o la cefalea. La migraña, sí, señor. Ahí es la migraña, exactamente, que es ese dolor que se produce regularmente en un solo lado y que va a tener pues, un sitio anatómico como es a nivel de región periocular y región frontal, que se hace cada vez manifiesto y que puede ir acompañado o que generalmente es pero en la cara anterior de la cara, puede ser en toda la frente o en un solo lado, que luego va acompañado de acúfenos. ¿Qué será eso? Valentina, ¿sabes qué es acúfenos? Yo hablo de esos términos porque son cosas que nos vamos como acercando pues como a los términos semiológicos que son parte de una disciplina. ¿Sabes qué es acúfenos, Valentina? No, señor, no sé qué son acúfenos. Búscalo, por favor. Bueno, y nos dice, ya yo sigo hablando. De acúfenos, la sensación de la sensación de vómito, y es un proceso que regularmente produce emesis y que prácticamente se requiere de un descanso, de sueño, sitio, lugar oscuro o la ayuda con medicamentos para poder generar pues, el alivio de esto. Está el dolor neurítico, pues que lo mencionamos. ¿A quién del salón se le ocurre manifestar otro tipo de dolor? Doctor. Sí. El dolor fulgurante, que dice que es como una descarga eléctrica. Sí. ¿En qué casos, Mayerly? ¿Poli qué? Polineuritis. Sí, dolor de tipo neurálgico, perfecto. Otro. Doctor, el dolor sordo de una intensidad leve, que puede ser en cáncer, los dolores que así. Esos dolores que son incidentes en los procesos que son crónicos, que son, o sea, que no son muy fuertes, que se acostumbra muy fácil el cuerpo después de un tiempo. Exacto. Bueno, listo. Bueno, pues era como un comentario general. Cuando tenga lo del acúfenos me dice. Sí, doctor, ya lo tengo. Acúfenos se refiere a los como zumbido en el oído o un pitido, lo que también conocemos como tinnitus. Como tinnitus. Bueno, listo. Y además, pues, ese dolor que se genera a veces en la zona retroacular. Bueno, listo. Entonces, seguimos. Sí. Doctor, si bajan el chat, otros compañeros colocaron otros tipos de dolor en el chat. Solo que... bueno, va a mirar. Listo. Qué pena que doctor, no lo haya mirado. Encontré algo del dolor exquisito. Sí, listo. Daniel, cuéntenos. Tiene como un dolor que es paroxístico, intenso, que está limitado a una o varias ramas del nervio trigémino y que se puede acompañar de contractura facial, que se puede llamar tic doloreux. Sí. Que también puede desencadenar estímulos táctiles como las zonas gatillo, que puede ser invalidante. Y ese término de exquisito no es porque sea único, sino porque es demasiado significante, es muy agudo, es muy severo. Es más, hay algunos pacientes que sufren de esto, inclusive a veces tienen intentos suicidas por lo insoportable que se hace el dolor, además que no cede a ningún tipo de analgesia. Ya si había mirado, pues ya habíamos hablado del sitio biliar y el renal, ¿cierto? Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces seguimos en lo que estamos haciendo mención del por qué, cuando está apoyado en el diafragma, que nos hace como la justificación de por qué en muchas situaciones y hay insistencia, porque hay que tener siempre muy presente que un dolor urente en determinado tipo de pacientes, ejemplo, un paciente de
60 y algo de años, que miramos si es un paciente que tiene antecedentes de hipertensión, digamos que es obeso, que parte de ese interrogatorio que es un paciente que es sedentario, y que dependiendo, por ejemplo, del tipo de actividad, o sea, que vemos que tiene factor de riesgo, no hay que demeritar ni minimizar ese motivo de consulta y al menos hacer un electrocardiograma. Bueno, aproximadamente 2/3 del corazón, o sea, 2/3 partes, se encuentran al lado izquierdo de la línea media del cuerpo. Bueno, el límite superior, esta imagen que nos está mostrando, pues un dibujo que se realizó en el corazón y donde nos está mencionando que el límite superior se encuentra a nivel del tercer cartílago costal en el lado derecho del esternón. Y en el segundo cartílago costal al lado izquierdo del esternón. Eso quiere decir que hay un poquito como de inclinación. El margen derecho va desde el tercer cartílago costal derecho hasta el sexto cartílago costal. Y el margen inferior se extiende de la porción terminal external del sexto cartílago costal derecho, aquí pues a nivel de la punta o del ápice, y este ápice en el quinto espacio intercostal. O sea, hace referencia de que existe una cierta inclinación del corazón donde la punta queda mucho más hacia el lado izquierdo y llegar casi pues hasta el quinto espacio intercostal y que va sobre la línea medioclavicular. Y el margen izquierdo, pues hablando pues ahí del ápice, que es el que queda sobre la línea media clavicular, pues igualmente pues con ese mismo punto de referencia. Bueno, sabemos que el corazón como tal, el funcionamiento o su actividad de responsabilidad es simplemente un efecto de bomba. Pero ya habíamos hecho mención de que el corazón que está conformado por músculo cardíaco y que esa fibra cardíaca tiene otro tipo de funciones. ¿Cierto, Cristian Camilo Fonseca? Sí, doctor. Sí, nos acordamos. Contractil. ¿Ah? Cristian. Sí, doctor. Nos acordamos. Lo estoy buscando, doctor. ¿Me lo puede repetir? ¿Está buscando? ¿Ah? Que la fibra miocárdica tiene otra función, ¿cierto? Sí, además de contractilidad. Ya, Monty. No nos acordamos. Bueno, pues aquí en el momento no lo estoy buscando. ¿Cómo? Bueno, lo estoy buscando. Lo está buscando, me dice, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, pues aquí me faltó algo, aquí falta una imagen. Ah, ya. Bueno, entonces dentro de la función del corazón, o sea, toda esta serie de actividades que realizan ya, a nivel de él. Daniela Espinosa. Daniela. Daniela. Daniela Espinosa. Daniela. Ay, Dios. Ricardo. Doctor. Listo, Ricardo. Y está esta imagen. ¿La quiere socializar? Listo, doctor, sí, señor. Bueno, gracias. Bueno, las funciones del corazón, pues entonces se tiene que la aurícula derecha es la que recibe sangre que está poco oxigenada a través de las venas cavas, la superior y la inferior. Luego pasa de la sangre, pues esta aurícula derecha pasa la sangre al ventrículo atravesando la válvula tricúspide.
Luego el ventrículo derecho impulsa esta sangre a través de la válvula pulmonar hacia las arterias pulmonares y luego a los pulmones. Allí la sangre se oxigena y a su paso por los pulmones y ya vuelve al corazón izquierdo a través de las venas pulmonares. Ahí entra a la aurícula izquierda. Luego de la aurícula izquierda la sangre atraviesa la válvula mitral para llegar al ventrículo izquierdo y desde el ventrículo izquierdo esta sangre es propulsada a través de la válvula aórtica hacia la arteria aorta, de la que parten ya pues todas las ramas que proporcionan el oxígeno a los tejidos del organismo. Listo, Ricardo, gracias. Doctor. Sí. Ya lo de las otras funciones de las fibras miocárdicas. Sí. Pues aparte de la contractilidad, pues que son capaces de conducir impulsos nerviosos, de responder a estímulos, que debido a eso tienen pues sus funciones de dermotropismo, automatismo y eso. ¿Sí es eso? Sí, esa es una. Y falta otro. Vasotropismo, que es la excitabilidad. No, esas, bueno, esas están encaminadas a eso de conducción de tipo eléctrico, ¿cierto? Sí. Fuera de eso, otra actividad. Pues son las que establecen la frecuencia cardíaca. No, otra, no. Que se pueden relajar. No. ¿Alguien de los del grupo? ¿Y cómo así que paracrina? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Entonces es un efecto de tipo hormonal. Entonces tenemos presente que la fibra miocárdica tiene 3 actividades diferentes. 1, la contracción. 2, la conducción de tipo eléctrico. Y 3, la producción de hormonas. ¿Sí? Son 3 actividades o funciones que tiene la fibra miocárdica como tal. ¿Sí? ¿Alguien de los que quiera hablar de esta diapositiva? Andrea. No. No, pues. Si quiere, doctor. Sí. Ahora sí. Bueno. Vamos a hablar sobre el ciclo cardíaco. Entonces está dividido en 2 partes, que sería la sístole y la diástole. La sístole sería la parte de la contracción y la diástole la relajación y el llenado de los ventrículos. En la sístole vamos a tener, vamos a tener 2 procesos, que va a ser la contracción isovolumétrica y va a ser la eyección. La contracción isovolumétrica va a tener un volumen diastólico que va a ser de 120 mililitros, donde las válvulas atrioventriculares, es decir, la mitral y la tricuspidia, deben estar cerradas, y ahí se va a producir el primer ruido cardíaco. Y las válvulas sigmoidea, aórtica y pulmonar se abren para que la sangre pase a los tejidos. El proceso de eyección es cuando ya estas válvulas están abiertas y sale la sangre de los ventrículos hacia las arterias. El volumen sistólico es de 70 mililitros y las válvulas atrioventriculares siguen estando cerradas. Cambia la presión de los ventrículos menor a las arterias. Luego vamos a hablar sobre la diástole, que va a tener 3 procesos, que va a ser la relajación isovolumétrica, un llenado y una sístole auricular. La relajación isovolumétrica, todas las válvulas van a encontrarse cerradas, tanto las atrioventriculares como las sigmoideas. La sangre que acaba de salir por las arterias se tiende a regresar, y para evitarlo, las válvulas hemilionares se cierran, produciendo el segundo ruido cardíaco. Luego tenemos la fase de llenado, que tenemos un llenado rápido y un llenado lento o diástasis, y pues este llenado se va a llenar el 70% de los ventrículos y se van a abrir las válvulas auriculoventriculares. Y tenemos la sístole auricular, que es la que me va a dar un 15% de ese llenado, y pues va a aumentar la presión en las aurículas para que se
termine de llenar, termine de pasar el resto de sangre que quedan de los aurículas hacia los ventrículos. Ya, doctor, bueno, gracias. Externamente el corazón se observan dos estructuras que son muy significativas. Digamos que son unas formas de excavaciones o depresiones y que se llaman surcos. Y son el surco interventricular, que es anterior, que es muy manifiesto, que es largo, es muy significativo macroscópicamente, y el otro es el surco coronario, que es el sitio por donde está están alojados vasos sanguíneos. Bueno, dentro de la configuración interna, como nos muestra en la imagen del lado izquierdo, tenemos un corazón abierto en dos mitades, una mitad una mitad al lado derecho, una mitad al lado izquierdo, pero que nos está, en el momento de hacer ese corte que es como de tipo sagital, el cual está dividiendo el corazón en dos mitades, una anterior y una posterior, donde nos permite visualizar tanto las cavidades auriculares como las cavidades ventriculares con sus septos y tabique interventricular, donde internamente el hecho de que el hemicardio izquierdo tenga una actividad mucho más de potencialidad por el hecho de estar emanando esa sangre hacia la circulación general y digamos en contra de la gravedad, pues hace que tenga una proporción mayor de diámetro de la pared muscular con respecto a la del lado derecho. Eso macroscópicamente en forma inmediata nos va a determinar, y hecho que también, ejemplo, a nivel de las fisiopatologías, es de esperar, por ejemplo, en el caso del infarto agudo del miocardio, que va a haber cambios, digamos, en el diámetro por las lesiones isquémicas que se han dado. Entonces es posible que exista adelgazamiento de la pared del ventrículo izquierdo, y además de que es una actividad funcional en esta pared no adecuada para todo el volumen que tiene que hacer eyección, que se vuelve un corazón insuficiente y se genera, por ejemplo, como parte del proceso evolutivo de un paciente que le sucede o que se le ha generado un infarto agudo del miocardio, es que termina siendo una insuficiencia cardíaca. Entonces aquí vemos en esta imagen cómo es entonces la pared del ventrículo izquierdo, esto que es el tabique interventricular, que es el que nos va a dividir el corazón, la pared ventricular izquierda y derecha, y las cavidades, esta que es el ventrículo derecho, esta que es el atrio izquierdo, aquí queda alojado el atrio derecho, esto que son las estructuras valvulares, trimitral y tricúspida, que se desprenden de ellas esto que son las cuerdas tendinosas y se insertan en estas estructuras que son los músculos papilares. Estas son las válvulas sigmoideas, que son las que la que permite la entrada a los vasos sanguíneos que van a llevar la sangre del corazón a los pulmones, que yo creo que lo debemos haber escuchado alguna vez. Juan Felipe Caicedo. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Felipe. Sí, señor. De pronto hemos escuchado eso, que cómo se llama el vaso sanguíneo que lleva la sangre hacia los pulmones. Sí, señor, es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar. Y hago la mención es por la, digamos, como no correlación o no lógica, o no sentido común de que un vaso sanguíneo arterial esté transportando sangre no oxigenada. ¿Sabe algo de eso, Juan Felipe? ¿El por qué? Sí, doctor, porque el nombre que reciben los vasos sanguíneos... ¿Cómo, Juan Felipe? No lo escucho. Qué pena. Me escucha mejor. Pues hasta donde yo tengo entendido, el nombre de los vasos sanguíneos no se orienta al fluido que llevan, sino a la orientación que lleva el flujo. Entonces, en ese caso, como va saliendo, se llama arteria, porque sale del corazón. Y cuando viene al corazón, se llama vena. De acuerdo. Y es más, su misma configuración histológica es de un vaso sanguíneo arterial. Listo, Felipe, muchas gracias. Aquí pongo aportó en clase. Bien.
O sea, son anotaciones que yo hago porque puedo hacer en algún momento en la evaluación, pues como reconocimientos a una adecuada y buena actitud dentro de un salón de clases. Por eso, Juan Felipe, muchas gracias por el aporte que nos ha hecho. Yo creo que eso, pues, no nos quita pues nada y me parece que es un acto de buena actitud. Bueno, dentro de esta configuración interna, entonces tenemos una serie de estructuras o de situaciones que se llaman los atrios, que ya mencionamos, los ventrículos, estas columnas carnosas, que son estas estructuras que se ven a nivel de los ventrículos, como es esta, como es esto, que son unos pliegues de tejido muscular. Están las cuerdas tendinosas, están las válvulas, como ya mencionamos, lo que es el esqueleto del corazón, que ya lo vamos a ver, y eso que es el miocardio. Esto que se ve por fuera. María Camila Cortés. Dígame, doctor. María Camila. Doctor, ¿no me escucha? No le escucho nada, qué pena. Necesita que hable más duro. Sí, mujer, por favor. Es que mi micrófono. Pero un poquitico, no va a ser mucha la intervención. Sí, esta capa, podemos saber esto, ¿cómo se llama? Esto que estoy aquí señalando. Eso es todo. Me dice una palabra y ya. Para que nos pase mucho la voz. ¿Cómo? El pericardio. El pericardio. Bueno, gracias. E internamente esta es la superficie del tipo endocardio. Esta es una imagen pues, un poco densa, pero donde le está señalando todas las estructuras que se encuentran a nivel del corazón. Y en cierta forma también como algo de tipo fisiológico de lo que transcurre pues, a través de cada uno de estos sitios anatómicos. El esqueleto fibroso es una serie de elementos o de componentes que tienen una consistencia mayor quiere decir de que son más consistentes y que posiblemente al generar ese término fibroso es porque tienen abundante tejido conectivo fibroso, o sea, muchos fibroblastos, que es lo que le da como esa mayor consistencia rígida. Y por eso a eso se le llama como el esqueleto, pero fibroso del corazón. Él está conformado por algo que llaman los anillos fibrosos, los trígonos fibrosos, el tabique membranoso interventricular, y en ellos incluye lo que son pues, las válvulas cardíacas y las cuerdas tendinosas. Entonces, de los anillos fibrosos existen dos anillos, dos coronas, y cada uno de los cuales se va a rodear la válvula. Están dos trígonos y están las porciones membranosas de los tabiques, como es el interatrial, interventricular y la atrioventricular, pues como vamos a ver. Entonces, en primer lugar, los anillos fibrosos se encuentran alrededor de las estructuras valvulares. Digamos, es como el sitio donde potencialmente se están insertando estas estructuras y se necesita que el corazón, por el hecho de ser un órgano muscular y que es de mucha actividad, tanto en el momento de llenado como de haber vaciado su contenido interior, que va a cambiar en su forma, pero debe existir unos sitios anatómicamente muy fijos de que no permita ese cambio dependiendo del estado del corazón, como por ejemplo son estos componentes valvulares, porque las valvas estén abiertas o cerradas, debe permitir o no permitir el paso del flujo sanguíneo, no de que vaya a depender de la posición del corazón para dejar pasar algo de fluido a través de ellas. Estructuralmente está formada, como ya mencionamos, por un tejido conectivo fibroso y él va a rodear los orígenes de las arterias, tanto aórtica como pulmonar, y los orificios auriculoventriculares. Y ellos son la continuación de los trígonos fibrosos del corazón. A estos anillos se genera un fenómeno de anclaje del mismo tejido muscular o la pared del corazón, del tejido muscular cardíaco, y en el sitio anatómico que le pertenece lo va
se va a generar adherencia, y es una adherencia que genera una impermeabilidad total de este tejido membranoso que está siendo constituido por cada valva, como esto es una valva, otra valva, de las estructuras o los sitios pues a nivel de tanto en la comunicación aurículo-ventricular, tanto derecha como izquierda. Las funciones entonces es el punto de iniciación de los haces de miocardio, como nos muestra la imagen del derecho. ¿Qué hace él? Que previene que no va a generarse el aumento de la longitud o disminución de las valvas cuando, por ejemplo, la sangre va a pasar o no pasar a través de ellas, que le da un fenómeno de rigidez y de permanencia muy estable en ese sitio. Otra es que es un aislante eléctrico que impide la diseminación dirética de los potenciales de acción de las aurículas a los ventrículos. El otro, pues, importantísimo, que aporta la inserción de las valvas y va a conservar esos orificios aurículo-ventriculares en forma estable. Independiente, tanto que las cámaras auriculares o ventriculares estén ampliadas en su tamaño o hayan disminuido con respecto al tamaño cuando ellas están llenas de sangre. Bueno, los trígonos, ellos se interponen entre la musculatura auricular y ventricular, formando unas zonas densas, amplias, de tejido conectivo, fibroso y muy resistente. Y se subclasifica en lo que corresponde a ese trígono aórtico pulmonar, donde se va a incluir tanto la válvula aórtica como la válvula pulmonar. Y auriculoventriculares, donde se va a incorporar lo que son la válvula tricúspide y la válvula mitral. Son una forma como de reforzamientos y de mayor fijación de las estructuras que van a depender de él. Está la porción membranosa del tabique interventricular o el septo interventricular. Es una pared que es gruesa, a través de sobre superficie pues va a transcurrir estas células o fibras miocárdicas transformadas en elementos de conducción de tipo nerviosa. Ellos tienen una porción membranosa y una porción de tipo muscular que le va a generar también ese fenómeno de estabilidad y que este tabique no vaya a variar en su forma y en su posición dependiendo del estado de llenado de ambos ventrículos. Las válvulas, entonces, cada ventrículo tiene una valva o una válvula de entrada y otra de salida, y ellas están formadas por valvas. Digamos que valvas es como las puertas, y hay sitios donde hay un espacio para pasar de un sitio a otro que tiene dos puertas, por decir algo. Bueno, y su función es mantener el flujo sanguíneo impuesto por la contracción de tipo miocárdico. En el momento que se genere una contracción del hemicardio o el ventrículo izquierdo para poder enviar ese componente sanguíneo hacia la aorta, pues hace que estas estructuras estén cerradas en ese orificio auriculoventricular y vayan a tener esa estabilidad y esa imposición de no alterarse dependiendo de la fuerza que se esté ejerciendo sobre ellas. La estructura de las valvas, ella es, digamos, una continuidad del endotelio, no tiene un fenómeno de interrupción cuando deja de ser el endotelio que está recubriendo el endocardio, sino que es la continuidad de esa misma superficie. Hecho que debe ser así porque no, eso le generaría un flujo, digamos, no medio laminar, sino turbulento y de potencialmente de desgaste por el hecho de no ser una superficie totalmente lisa, sino que vaya a tener otro componente histológico que vaya a estar, digamos, levantada y va a generar un fenómeno de choque sobre ese sitio. Bueno, entonces las válvulas o cada valva tiene una serie de capas en las cuales en esta parte central es un tejido conectivo denso y fibroso. Debemos de esperar que sea un tipo histológico de esa forma porque son estructuras que no pueden ser deformables hablando normalmente, a pesar de que tienen funcionalidad desde el momento en que se comienza a generar los latidos cardíacos hasta el día que se fallece.
dado que es muy factible que sucedan lesiones a nivel de las valvas, pero estamos hablando ya de situaciones de tipo patológico. Este elemento de soporte fibroso en la parte central tiene una zona de tejido conectivo que tiene menor cantidad de fibroblastos y se le determina que es un tejido conectivo laxo en el cual hay abundantes fibras elásticas, sobre todo en las valvas, en el lado ventricular, pues en la cara ventricular de cada valva, y eso le va a generar como un poquito ese fenómeno de, digamos, de abombamiento que se pueda dar, o de elasticidad, de que puede que se estire un poquito, pero no va a ser tampoco tan rígida, porque le va a generar regularmente lesiones sobre esa superficie y la posibilidad de dar lesión a nivel celular. Externamente, donde está la flechita, tiene un recubrimiento epitelial plano simple con células que tienen uniones totalmente ocluyentes y son células de tipo endotelial o células de recubrimiento endocárdico. Bueno, las válvulas, tanto mitral como tricúspide, pues van a soportar una presión de la sístole y van a tener pues una protección pues muy especial. Como mencionamos, ellas están recubiertas por endotelio, tiene una capa intermedia, o sea, un centro o un eje conformado por fibras elásticas en abundancia. En la base de ella se continúa, como ya mencionamos, por esos anillos fibrosos, o sea, es el sitio de inserción o de soporte de ellas. Y ellas, su forma de alimentarse, ellas en su interior no tienen vasos sanguíneos que las vayan a alimentar, sino que se nutren del líquido intersticial que está transcurriendo a través de ellas, a través de las superficies como es la sangre. Están las válvulas de salida, o sea, las sigmoideas, en las cuales las llaman o se llaman semilunares, que regularmente no son dos, y se llaman la aórtica y la pulmonar, y se abren con la contracción ventricular. Si es en el lado derecho, se abre entonces la válvula aórtica, y si en el lado izquierdo la válvula pulmonar. Ellas son un poquito más delgadas, menos estructuradas que las que se encuentran en esas válvulas de entrada, como son la mitral y la tricúspide. Igualmente, ellas son una continuación del endocardio con ese epitelio plano simple que lo recubre, que genera una continuidad muy directa de un sitio anatómico a otro. Y en la capa media, de mucho menor espesor, va a tener también tejido conectivo denso, y el cual se engruesa en una línea cercana y paralela al borde libre. Eso le genera como un pliegue, y que en el momento de cerrar de una valva, o que se cierren las valvas, hace como una forma de plegamiento de una valva sobre otra, como adosadas. Ella tiene abundante tejido elástico, sobre todo pues en la cara ventricular, y ella pues no tiene pues una protección especial. Bueno, ya hemos mencionado entonces que la aurícula derecha es la que recibe la sangre exogenada, que entra a través de las cavas, y que ella será transportada por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, y de allí es bombeada a través de la contracción del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, abriendo o haciendo apertura de la válvula pulmonar. La aurícula izquierda recibe ya la sangre oxigenada desde la aurícula, desde la vena pulmonar, y porque es el sitio de llegada de la sangre proveniente de los pulmones ya oxigenados, y la transporta a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo, y ante el fenómeno de contracción va a enviar esta sangre hacia la aorta para ser transportada a todos los tejidos, como lo mencionó pues Ricardo hace un momento. Esta es una imagen pues que está haciendo pues como digamos la significación pues anatómica y de paso de este fluido sanguíneo de un sitio a otro. Por ejemplo, aquí está una vena cava, llega aquí a la aurícula, se abre, hay apertura de estas valvas auriculoventriculares, entra al ventrículo derecho, hay un fenómeno de contracción del ventrículo derecho, se va entonces por la arteria pulmonar, llega a los pulmones y se genera ese proceso de
difusión y de captación de oxígeno y entrega el dióxido de carbono, y posteriormente regresa a la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar. Ella se contrae, se abren las válvulas, pasa al ventrículo izquierdo, se contrae el ventrículo izquierdo, sale por la aorta pulmonar. Perdón, la arteria aorta. Bueno, las cuerdas tendinosas, ellas son la protección especial de las válvulas de entrada. Su estructura está conformada por cordones de tejido conectivo denso, igualmente recubiertos externamente por endocardios, un endocardio que es muy delgado, casi que está solamente esa célula epitelial plana simple, con una membrana basal muy delgada, y luego se continúa con tejido conectivo. Ellas nacen en los músculos papilares, como podemos ver en la imagen derecha, y sobre todo pues, en la cara ventricular pues, de la capa intermedia. Hay situaciones en las cuales pueden sufrir lesiones de ellas, como por ejemplo la presencia de ruptura de estas cuerdas tendinosas, o la presencia o depósitos de algunas reacciones, por ejemplo, de antígenos, anticuerpos, como veremos en su momento, por ejemplo, en la fiebre reumática, por extensión de esas lesiones que se dan a nivel de las válvulas. Bueno, lo de las fibras de Purkinje, pues es lo que mencionábamos, esa transformación que se da en esos miocardiocitos y que generan la actividad de conducción de tipo cardíaca. Ellos no tienen tanta cantidad de miofibrillas como las células cardíacas comunes, son algo más gruesas, tienen un núcleo que son redondeados y aparecen pues en forma como grupales, contienen abundante cantidad de glucógeno, y ellas se disponen en hileras, donde hacen contacto entre sí y extremo de lado a lado. Aquí pues vemos un trayecto, este músculo cardíaco, y vemos unos espacios que se generan donde histológicamente vemos estos componentes de tipo de conducción nerviosa en una forma histológicamente en una forma histológica muy diferente a como es una fibra de tipo miocardio. Donde vemos en esta imagen, estos son puras fibras miocárdicas, y vemos las fibras de Purkinje, y que sobresale esto que son los núcleos, que son muy grandes, y esto azuloso es porque tiene abundante cantidad de glucógeno, hecho que histológicamente las haga totalmente diferentes. Bueno, igualmente sabemos de antemano pues que como una estructura que tiene cavidad, llamémoslo una estructura hueca, va a tener una serie de capas, como sucede en todos los sitios donde se generan este fenómeno de espacios en su interior, llamémoslos cavidades, fosas, conductos, y que tienen una serie de capas, una capa que recubre internamente, una capa que recubre en la mitad y una capa que recubre por fuera, que es lo que le da como esa capacidad funcional a cualquiera de esas estructuras. Regularmente la que es interna es una capa de recubrimiento, debe de tener siempre recubrimiento de tipo epitelial, y la de la mitad es la que le va a generar en cierta forma la actividad que le pertenece, y que en mayor o menor proporción lo que le corresponde existir en ese sitio es músculo liso. Y la periférica es la que va a proteger, a recubrir, impermeabilizar, sostener. Bueno, de aquí seguimos entonces con lo que son las capas que le pertenecen pues al corazón. Considero Andrés, Ricardo, Mayeli, Sofía, que mejor mañana continuamos con las capas que le pertenecen al corazón, que serían endocardio, miocardio, pericardio, epicardio y la cavidad pericárdica con ese líquido pericárdico que debe tener pues, cierto tipo de características para poderlo definir. ¿Algún comentario, Andrés, Ricardo, Sofía, Mayeli?
Doctor, pues que por favor no olvide revisar las diapositivas y pues yo creo que ya ahí están completas, pero pues si falta alguna cosa o algo, por favor me informe por el correo lo más pronto posible. Sí, Ricardo, perfecto. Ya lo voy a descargar, ¿sí? Bueno, sí, bueno. 43, bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana a las 2. Doctor, lo que pasa es que a mí fue la que se me fue la energía, pero llegó como a las 2:30 más o menos, y a esa hora entré a la clase, la que le dijo Valentina Torres. Listo, Ginés, gracias por avisarme. Y aquí la tenía yo con la conexión. Listo, mujer, no hay ningún problema. Muchas gracias por comentarme. Doctor. Vale, ¿sí? Gracias. Es que usted quedó ayer de mandarme el documento para vascular, pero no me llegó. Ahí, Esteban, venga, miramos de una vez. Qué sí, pena. doctor. Venga, miremos. Recibidos. Esteban, mire. ¿Sí lo está viendo? Sí, doctor, ya voy a revisar a ver qué pasó. Mire, vea. Aquí está que se lo envié. Le mandé 2 presentaciones. Y se la envié a la 1:40. Revisa, sí, doctor. Por favor. Sí, doctor, ya. Sí, listo. Doctor. Listo, Esteban. Listo, doctor, gracias. Bueno, muchachos, entonces, así quedamos. ¿Listo? ¿Algún comentario? Doctor. Sí, Sofía. Doc, en la presentación que el compañero Ricardo le compartió, también está lo que es el caso clínico y el artículo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, pues es un artículo pues que nos llamó mucho la atención como grupo, pues porque es algo que no se cree, pero en realidad sí pasa. Entonces nos gustaría que usted lo revisara pues para que nos dijera si sí, le parece bien, si lo comentamos o no. Entonces quedamos pendientes de eso también, ¿listo? Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Bueno, que estén muy bien ustedes. Muchas gracias.